poco el tema, ¿no? Conflictos vinculares. Desde luego voy a hablaros desde esa mirada astrológica, pero hoy me voy a enfocar especialmente en la parte mucho más terapéutica, ¿no? De cómo están afectando ahora mismo, que es un momento bastante intenso a nivel vincular, ¿no? Desde luego desde la mirada astrológica totalmente, pero especialmente también, ¿no? A través de las consultas de la terapia también se está viendo mucho conflicto, ¿no? Y yo a mi alrededor también se está viendo mucho conflicto, muchas rupturas. Y bueno, ¿qué son estos conflictos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo he estructurado un poquito diferentes tipos de conflictos que se dan, no son los únicos para nada, pero bueno, sí que nos da un poco de estructura para poder quizá posicionarnos o localizarnos si es algo que nos habita a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar quizá por el más intenso, ¿no? Que es un poco el tema del control. A través de la astrología se habla mucho, ¿no? Del tema plutoniano, del tema escorpiano, ¿no? Y es un poco a lo que hago referencia en este tipo de conflicto que está a la orden del día, el tema del control. Normalmente, cuando hablo de control, hablo de todo eso que llevamos a cabo para tapar el dolor, ¿no? Entonces, acabamos creyendo que podemos controlar una realidad, que podemos controlar una situación, que podemos controlar incluso a las personas, que podemos cambiar a las personas para que se adapten y se ajusten a eso que yo necesito para sentirme segura, amada, seguro, amado, en un estado, ¿no? Entonces, al final creemos que manipulando o intentando controlar las circunstancias, llevando a cabo un montón de acciones, podemos controlar y sufrimos menos, cuando en realidad lo que está pasando es que es un espejismo de lo que estamos viviendo y realmente no estamos pudiendo controlar absolutamente nada. Entramos en muchísima intensidad, entramos en muchísimo drama dentro de las relaciones y en realidad la base de todo es que estamos intentando tapar heridas venusinas, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a que me traicionen, miedo al apego también, ¿no? Quizá de relaciones de nuestro pasado, relaciones que no se han terminado de sanar. Entonces, es a través de ese control, ¿no? De todo eso que llevamos a cabo, ¿no? Manipulaciones, por ejemplo, a través del victimismo, ¿no? Me victimizo frente a mi pareja para que me dé aquello que necesito, que yo creo, que considero que necesito para sentirme bien, para sentirme feliz, para sentirme amada. Entonces, pues le hago sentir culpable o me hago víctima de la situación para que me dé aquello que necesito o se lo exijo, ¿no? Le exijo lo que me tiene que dar para ser buena pareja, para ser buena persona, para que yo me sienta segura, para que yo me sienta bien. Esto está a la orden del día, ¿no? De nuestra manera de vincularnos. No solamente aparece esto en las relaciones de pareja, aparece en las relaciones familiares, aparece en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales, aparece en todo tipo de vínculo que existe o que creamos en la vida, ¿no? Entonces, bueno, se trata de, sobre todo, la clave más importante, ¿no? Para este primer conflicto, que es esta intensidad, este drama, ¿no? Que generamos para tapar verdaderas heridas que no están en conciencia, que nos da mucho miedo sentir, ¿no? Que nos da mucho miedo sentir. Entonces utilizamos todas estas medidas para creer que podemos controlar la situación y que vamos a sufrir menos. Pero ahí está el error, ¿no? Aquí la clave en este tipo de conflictos, por lo menos, es darnos cuenta de que hay una herida debajo de todo este comportamiento, de que hay una herida de dolor.
Al final de este mes voy a dar un taller que habla de Plutón, de Escorpio, de todas estas maneras que utilizamos para controlar esta realidad y manipular la realidad y manipular a un otro y cómo vivimos toda esta intensidad para todo aquel que le interese indagar un poco más, ¿no?, en este tipo de conflictos. Clave tomar conciencia de cuáles son esas heridas y de cómo nos vinculamos, ¿no? De poner conciencia en desde dónde me vinculo, ¿no? Y esto me lleva un poco al segundo conflicto, porque muchas veces repetimos la misma historia o terminamos sintiéndonos de la misma manera o no llego a crear las relaciones que quiero, ¿no? O sea, de alguna manera se está repitiendo continuamente la misma historia. Y la cuestión es, ¿hacemos realmente un balance de lo que está pasando? ¿Hacemos un balance de cómo nos vinculamos? Eh, y claro, normalmente lo ideal, ¿no?, es darnos cuenta de doy mucho, me atrevo a recibir, solo espero que recibir, por ejemplo, ¿no? Se trata un poco de hacer una balanza en cuanto a cómo estoy yo dentro de esas relaciones, dentro de esos vínculos, desde dónde lo hago, ¿no? Y, ¿soy capaz de ver al otro? ¿Soy capaz de tener en cuenta al otro? ¿O solo miro lo que yo necesito, lo que yo quiero? ¿Existe empatía? ¿Existe comunicación? Eh, ¿Desde dónde nos estamos vinculando? ¿Cómo nos estamos vinculando? Existen dos opuestos muy claros dentro de una carta natal, que es el principal conflicto vincular, ¿no? Y hace referencia a esto, hace referencia a cómo te vinculas, si hay un intento de sobreadaptarte a un otro, ¿no? De complacer, complacer, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, y de esta forma me vas a amar, y de esta forma no me vas a abandonar, no me vas a rechazar. Volvemos a esas heridas venusinas, ¿no? Entonces, bueno, igualmente dentro de este conflicto y de todos los conflictos vinculares estamos tapando unas emociones, estamos tapando unas heridas, ¿no? No queremos sentir el verdadero miedo a que me abandonen, el verdadero miedo a que me rechacen o a quedarme solo o sola, ¿no? Entonces al final doy, 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 doy de esta manera, siento o creo que te tengo, ¿no? Y que bueno, que no va a haber esas circunstancias. Y sigue siendo una creencia que no se da, sigue siendo una creencia que es un espejismo, que no es real. El hecho de, al final estamos controlando, ¿no? Estamos siguiendo tapando las heridas que nos habitan y al final este opuesto, ¿no?, en el que me sobreadapto, en el que intento tapar una herida, o sea, en el que intento dar, no me atrevo a poner límites. Si pongo un límite igual me van a dejar de amar, si pongo un límite igual me van a rechazar, me van a abandonar. Entonces realmente no me atrevo a vincularme y vivo en esa tensión, en esa necesidad de control. Porque este conflicto inicial del que hemos hablado, esta necesidad de controlar la realidad, se puede hacer de muchas formas. Yo he hablado inicialmente de ese drama, de esa intensidad, de esa necesidad de manipular, de transformar la realidad, de transformar al otro. Pero hay muchas formas de tapar nuestras heridas, de tapar nuestras emociones y de no dar lugar realmente a lo que habita dentro de nosotros, también para vincularnos desde nuestra realidad, desde quiénes somos en realidad, porque no permitimos, porque nos da mucho miedo, porque de qué nos están hablando todos estos conflictos vinculares en la realidad. Es el miedo al amor, el miedo a ser feliz, el miedo a conectar con todo esto, pero sobre todo es miedo a amar, miedo al amor. ¿Cuál es el otro opuesto de este segundo conflicto que estamos hablando, ¿no? El otro es un exceso de individualidad, ¿no? Es en el que solo pienso en lo que yo quiero, lo que yo necesito. Me da mucho miedo compartir y no soy capaz de ver al otro, no soy capaz de tener en cuenta al otro. Aquí al final radica la misma temática, ¿no? Es ese miedo a perder, a perderme, a dejar de ser yo, a dejar de estar conectado, que no lo estamos, porque
en todo esto que estoy hablando, en todos estos tipos de conflictos, son automáticos. Son automáticos que se activan una y otra vez frente al miedo de sentir, frente al miedo del amor, frente a esas heridas no sanadas de nuestra infancia, de nuestro pasado, de nuestras experiencias de abandono, de rechazo, que todos nosotros hemos vivido ya solamente de nuestra madre y de nuestros padres, ¿no? En un momento determinado lo hemos sentido de esta manera. Entonces, bueno, se trata de generar este equilibrio, ¿no? Estos opuestos, ¿no? Os voy a hablar de varios opuestos, el siguiente conflicto también habla de un opuesto, ¿no? Pero siempre se trata de generar un equilibrio, no se trata ni de estar en un lado ni de estar en el otro, se trata de generar un equilibrio en donde hay un win-win, donde hay tú ganas y yo gano. Soy capaz de reconocer, de tenerte en cuenta y de tenerme en cuenta a mí. No dejo de ver al otro, de estar con el otro, de compartir con el otro, pero tampoco me olvido de quién soy, de qué es lo que quiero y de generar un vínculo, un equipo donde ganamos todos, no donde solamente pienso en lo que yo quiero o solamente pienso en lo que el otro quiere. Ambos dos es un terror. Uno estará más vinculado con quedarme solo y el otro está mucho más vinculado a perderme en el vincularme o compartir con el otro. Entonces, bueno, este sería un poco el segundo conflicto y aquí es lo mismo, ¿no? Es tomar conciencia un poco cómo son estas relaciones, desde dónde me estoy relacionando y cómo, qué tipo de persona soy yo cuando me relaciono. Si veo al otro, simpatizo, si siempre me comporto en base a lo que otros quieren y otros necesitan en lugar de ser yo mismo, de ser yo misma, ¿no? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo soy yo en las relaciones? Y el tercer conflicto nos habla un poco también de otro opuesto, ¿no? Como os he comentado. Y este opuesto habla un poco de apego, bueno, yo lo he denominado apego versus libertad, ¿no? Porque hay una tendencia a creer, ¿no? Que si estoy en apego no soy libre y si estoy en libertad no hay apego, ¿no? Y es un gran error este. El apego al final, bueno, en cualquier relación, en cualquier vinculación, en cualquier cosa que hacemos incluso, ¿no? Puede existir apego, puedo tener un apego al trabajo porque me gusta y estoy apegado a él, o puedo tener un apego incluso a algo material, ¿no? A algo que hago, a unas rutinas porque me gustan, porque me hacen bien y las hago o las elijo porque incluso elijo apegarme a ellas porque me hacen bien y me gustan, ¿no? Pero cuando nos vinculamos con un otro, es imposible que no exista un apego. La cuestión es si ese apego nace del miedo a estar solo, del miedo a que me abandonen, del miedo a que me rechacen. Volvemos, las heridas son comunes. La forma en la que se desarrolla en cada uno de nosotros puede ser completamente distinta, ¿no? Pero la base de todo es que hay unas heridas a nivel emocional que no estamos poniendo luz en esas emociones, no estamos teniendo en cuenta, no estamos queriendo sanar absolutamente nada, hay mucho miedo a sentir. Entonces, apego y libertad, no existe una relación sin un apego, la cuestión es desde dónde nace ese apego y la libertad no depende tanto de si hay o no una relación, incluso puede existir en una persona la incapacidad de ser libre, de darse lo que quiere, de sentir realmente lo que siente, de decir lo que quiere, de hacer aquello que más desea sin tener que ver con una relación, sin estar en pareja y ser la persona menos libre que existe en la faz de la Tierra y no tiene absolutamente nada que ver con una relación o con mantener una relación. La libertad
no está en un otro, no está en la relación que tengo con un otro, o si siento un apego o si me fusiono con un otro. No tiene nada que ver con eso. La libertad tiene que ver con nosotros, con cuánto amor propio tenemos por nosotros mismos y cuánto respeto por nosotros mismos tenemos, ¿no? Y con respeto me refiero a esa coherencia de lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? Y cuánto honro todo eso, cuánto lo alineo, ¿no? Entonces, cuando creemos que la libertad está en lo que hace o deja de hacer un otro, o cómo es una relación, o cómo deja de ser una relación, realmente ya no estoy en libertad, no estoy siendo yo mismo, no estoy actuando en base a lo que yo quiero, a lo que yo soy, ni siquiera conecto con lo que habita dentro de mí, no tiene que ver con eso. Y esto es un gran conflicto también, ¿no? Porque esto impide la vinculación real, impide la vinculación profunda con un otro, el verdaderamente compartir, ¿no? Y el estar quizá manteniendo relaciones esporádicas, cambiando continuamente, no atreviéndome a estar en una relación o a crear una relación. Al igual que el apego tampoco nos lleva a un lugar donde estamos y habitamos nosotros, ¿no? O que somos quienes verdaderamente queremos, porque estamos actuando desde el miedo, ¿no? Miedo a la soledad, miedo a que me abandonen, miedo al rechazo, ¿no? Entonces, me apego, dejo mi vida realmente, ¿no? Este no es tanto un apego como el que hablaba en el primer conflicto, ¿no? De que quiero controlar porque no quiero sentir, y entonces me apego a una relación, a un drama, a una intensidad para tener controlado, para manipular la realidad, para cambiar la realidad, para cambiar al otro. Este es un apego mucho más en cuanto a que no puedo dejar de estar con el otro, ¿no? No me doy libertad. Es que aquí la cuestión es cómo sacrificas tú tu libertad, de qué manera estás sacrificando tu libertad, la sacrificas realmente, es decir, la sacrificas fusionándote con un otro y olvidándote de tu vida, o no atreviéndote a estar con un otro, no vinculándote realmente con un otro. Sea cual sea lo opuesto, estás sacrificando tu libertad para ser en pareja o para ser en soledad, o para ser tú, únicamente tú, pero estás sacrificando tu libertad. La libertad no tiene que ver con estar con una persona. Y bueno, ya a modo de recapitulación, el último conflicto del que os voy a hablar hoy, que no son solamente estos conflictos, ¿no? A través de la astrología se puede ver muchas temáticas en los conflictos vinculares, os iré contando mucho más, pero bueno, para que no se extienda demasiado y no se haga muy largo. El último conflicto del que os voy a hablar es de la responsabilidad, ¿no? Yo cuando era pequeña pensaba que cuando te hacías mayor todo el mundo era maduro, o sea, que iban de la mano, ¿no? Si creces, ¿no? Y puedes hacer aquello que tú quieres, es que ya eres una persona adulta y madura, ¿no? Con el tiempo he descubierto, ¿no? Que existen muchos niños adultos y que la madurez no tiene nada que ver con ser adulto, tiene que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Con esa capacidad de hacernos cargo. Y es un poco este conflicto, ¿no? La responsabilidad versus la inmadurez, ¿no? De cómo hacemos responsable a un otro de todo lo que nos pasa, de lo que sentimos, que tiene mucho que ver también con el conflicto del drama y la intensidad inicial de la que os he hablado, pero van de la mano un poco, ¿no? La toma de conciencia de cuál es el drama, de cuáles son las heridas, de cuál es mi mundo emocional, y de esa no necesidad de transformar la realidad, sino de aceptar la realidad. Y aquí está un poco la responsabilidad, ¿no? De aceptar la realidad de lo que está ocurriendo, de cómo se está dando. Primero porque la responsabilidad nos está indicando que nos hacemos cargo de nosotros, de lo que nosotros sentimos, que dejemos un poco, ¿no? La responsabilidad nos habla de dejar de culpar al afuera, de dejar de responsabilizar al otro, ¿no? Es que el otro me hace sentir, el otro me hace daño, el otro me causa que yo esté triste, ¿no? Es como, no, tú eres responsable de cómo te sientes y tú eres responsable de ver y de afrontar la situación y de hacerte cargo de tus emociones, ¿no? Al final todos los temas vinculares nos hacen de espejo, ¿no? Cuando nos relacionamos con cualquier persona y se genera un conflicto,
al final nos está hablando nos está haciendo un reflejo de lo que pasa dentro, ¿no? Cuando tenemos una persona que nos está poniendo muchos límites y no para de ponernos límites o de invadirnos, ¿no? Al final nos está hablando de nosotros, de cuánto tú eres capaz de poner límites, ¿no? Te está haciendo un llamado, ¿no? O cuando una persona pues, no te tiene en cuenta o no valora lo que tú haces, al final es lo mismo. ¿Cuánto de eso tienes tú en cuenta, ¿no? Para ti? O sea, ¿cuánto tú te tienes en cuenta a ti mismo? Al final está continuamente la vida haciéndonos reflejo, haciéndonos espejo de todo lo que está pasando todo el rato y no nos hacemos cargo, no nos hacemos cargo, no nos queremos hacer cargo. Es doloroso hacerse cargo, hacerse único responsable de lo que te pasa es wow, pero nos pasamos el día culpando al otro, haciendo responsable al otro de lo que nos ocurre, lo cual impide nuestra transformación, impide nuestra evolución, impide nuestro crecimiento y además no es cierto, ¿no? Porque si algo está haciendo un conflicto, si algo está generando un conflicto fuera o con un otro, nos está hablando de nosotros, nos está hablando de algo que se está moviendo dentro, que aún no se ha sanado, que aún no se ha resuelto, por eso está pasando eso, si no, no ocurriría. Entonces, bueno, se trata de, este conflicto habla un poco de la responsabilidad y se trata de hacernos cargo, ¿no? De aceptar la realidad, de aceptar lo que está pasando, que no es resignarnos, ¿no? Desde el, vale, pues esto es lo que me toca vivir. No, no, acepto lo que está pasando, dejo de intentar controlar ese conflicto inicial y transformar en base a lo que yo necesito, es decir, acepto lo que ocurre, pero ¿qué elijo yo hacer para conmigo, ¿no? Si resulta que tengo una relación y esta persona es súper apego, 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 vale, acepto que esto está pasando en lugar de negarlo o no querer verlo, ¿no? O no querer asumirlo y decido qué quiero hacer yo con eso, ¿no? Y esta es la madurez, la toma de decisión, de yo me responsabilizo de lo que ocurre en mi vida, de lo que yo siento, de lo que me está pasando, de lo que la vida me está confrontando, ¿no? De esos límites que me aparecen fuera, porque es la oportunidad de cambio. Pero si no me hago cargo, si sigo viendo lo que me ocurre como una victimización o como la culpa es de la afuera, la culpa es del otro, yo no puedo transformar, no puedo crecer, no puedo evolucionar. Estamos en un momento vincular muy potente, muy potente, muy potente. Muchas relaciones se están rompiendo, muchos ciclos se están cerrando. Os voy a hablar de esto mañana con la luna llena que se da más o menos sobre las 2 de la mañana. Eh, Está siendo un momento muy potente a nivel vincular. Esto no es... no es el drama, ¿no? No se trata de verlo como algo dramático, es la oportunidad para aprender a vincularnos de otra forma. Se cierran unos ciclos, que es de lo que os voy a hablar con la luna llena. Se está cerrando unos ciclos y es necesario que hagamos las cosas de otra forma, es necesario que nos vinculemos de otra forma, es necesario que tomemos conciencia de quiénes somos, de qué es lo que sentimos, de qué es lo que nos está pasando, de que nos hagamos cargo de nosotros mismos, de que atendamos nuestra propia individualidad, de que nos atrevamos a compartir con un otro, que dejemos de intentar controlar, que dejemos de intentar cambiar a las personas, que cambie todo para que yo me sienta de una determinada manera, que nos hagamos cargo, que cambiemos nuestra forma de vincularnos y dé lugar a nuevas relaciones, y dé lugar a algo nuevo, y dé lugar a un espacio completamente diferente. Y es un poquito esto de lo que quería hablaros. Voy a hacer un taller de Plutón, de energía escorpiana, de todo el tema del control y la intensidad para todo aquel que le interese a finales de este mes. Cualquier cosa que queráis compartir, cualquier pregunta que me queráis hacer, estoy aquí, tanto, bueno, aquí en el directo, pero si no, me podéis escribir por privado. Y nada, pues con esto termino este pequeño live de los conflictos vinculares. Espero que os haya servido para algo. Os mando un beso a todos. Gracias.